jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el derecho familiar. Gracias nuevamente a ustedes que hacen posible que este programa sea una realidad, por permitirnos llegar hasta su hogar. Como ya vieron, esta es una novedad dentro del derecho familiar a nivel interamericano. ¿Qué mejor que la presencia de dos distinguidos catedráticos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, expertos en esta materia, y que nos honran con su presencia, como siempre, tan generosos para dar su tiempo a usted, a la familia mexicana, para que a través de el canal judicial, sepan, escuchen, tengan un diagnóstico verdadero, fidedigno, de cuáles son las problemáticas más graves por las que atraviesa la familia y qué alternativas de solución les proponemos. Está con nosotros la doctora Marilena Mancilla y Mejía, profesora de Derecho Internacional Privado de nuestra institución. Maestra, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por haberme invitado a su programa. Y también está con nosotros el maestro Estrada Adán, el doctor Guillermo Estrada Adán, profesor de Derecho Internacional Público, a quien también le agradecemos su presencia. Muchas gracias, doctor, a usted. Hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de su jurisprudencia, del derecho familiar, de los niños, de todo lo que esto implica, el interés superior de los menores, es un tema tan atractivo que a ustedes seguramente les resultará interesante por lo que van a escuchar en él. No obviamos decirles que también por este corte internacional desde el punto de vista del derecho privado y del derecho público, iremos tocando temas que se interrelacionan tanto con el derecho familiar cuanto con el de los niños. Quisiera para empezar que la doctora Marilena Mancilla y Mejía nos hiciera favor de señalarnos en su experiencia como catedrática de nuestra institución, como experta en esta materia, ¿qué utilidad le ve usted, maestra, a esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente para nuestro país? Bien, bueno, aunque la Corte Interamericana más bien es especialidad del maestro Estrada, yo creo que que regionalmente va a tener gran repercusión porque realmente han estado muy olvidados los niños en el sentido de la protección. Entonces yo creo que el que intervenga la Corte Interamericana va a dar muy buenos resultados para efectos de la protección de los niños, considerando que el niño debe estar siempre por encima de cualquier otro interés. Es decir, ese concepto de interés superior del menor que se utiliza tanto a nivel regional en la Corte Interamericana como a nivel ya mucho más extendido a través de la Haya, es importante que lo tomemos en cuenta y lo hagamos efectivo. Gracias, maestra. Bueno, precisamente más por cortesía que por otra razón quise empezar con la maestra Mancilla, precisamente porque este es un tema fundamental y enseguida el maestro Estrada seguramente se referirá a todas estas cuestiones de la Corte Interamericana en cuanto a su autonomía judicial, en cuanto a sus resoluciones que son tan importantes y que México siempre ha tenido un papel preponderante en esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué nos podrías decir, maestro, al respecto? Gracias, doctor. Yo primero diría que la Corte Interamericana está ubicada en el diseño del derecho internacional como un tribunal internacional. Es decir, hay otros, está la Corte Internacional de Justicia, está el Tribunal Internacional del Mar. La Corte Interamericana es importante para nuestro continente porque tiene el nivel de ser una Corte Internacional. Por lo tanto, sus resoluciones, sus decisiones son perfectamente vinculatorias para los estados. O sea, obligan y obligan en todos sus términos para los estados parte en la controversia. Esto que se conoce como los efectos relativos. Que por supuesto se requerirá que sean parte también de la Corte. En efecto, sí, claro. La regla en el derecho internacional es que las cortes
solamente se pronuncian cuando los estados autorizan que se pronuncien. Esto es lo que se le llama la jurisdicción facultativa. Por ejemplo, ¿Cuba está? No. Entonces, ¿qué pasaría si la Corte emitiera, vamos a suponer que México dice, no, los cubanos hicieron tal, etcétera, y la Corte resolviera? ¿Sería vinculatorio o sería solamente alguna...? Difícilmente se pronunciaría bajo esa circunstancia la Corte. Si se pronuncia, no es vinculante. Eso es decir, porque se declarará incompetente la Corte, dado que Cuba dirá, tú no puedes conocer porque yo no he aceptado la jurisprudencia, la jurisdicción facultativa de la Corte, que es lo que le pasa también en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero cuando la Corte Interamericana pronuncia sus resoluciones son perfectamente vinculantes, pero solamente para los estados que participan en la controversia o para el Estado. Generalmente la Corte Interamericana conoce bajo el sistema de peticiones individuales de controversias entre individuo y Estado. Entonces el Estado está obligado en todos sus términos. Y la Corte, dada su importancia, se ha pronunciado en temas de derecho familiar. En varios casos, al menos 3 en jurisdicción contenciosa y en 1 en jurisdicción facultativa. La jurisdicción facultativa, dado que es una opinión consultiva, esa no es obligatoria, porque no hay un litigio que resolver. Por ejemplo, sobre todo para que nuestro distinguido del auditorio se meta con nosotros al tema, estamos con la moda del divorcio incausado o exprés en el Distrito Federal. Vamos a suponer que el cónyuge que nunca se quiso divorciar y que en México, escúchenme bien, se le han quitado sus garantías constitucionales, no se le han respetado, porque es suficiente con que la señora o el señor digan me quiero divorciar, para que el otro, aunque se oponga y haga lo que quiera, no procede. Pero además, la Asamblea Legislativa fue tan increíble en su ignorancia, que dijo, les voy a dar además un artículo nuevo, el 685 bis del Código de Procedimientos Civiles, que esto que resuelve el juez no es apelable. No puede ser más grave en un sistema jurídico. Entonces vamos a suponer, es algo que se me ocurre, de acuerdo a tu experiencia, de lo que tú sabes. Yo podría ir a la Corte Interamericana y decirles, ¿me han hecho esto en México? El paso anterior a ir directamente a la Corte sería ir a la Comisión Interamericana. Bueno, correcto. Primero a la Comisión. Ilústranos en ese sentido. Claro, bajo el sistema, esto que se conoce como sistema de peticiones individuales, que es precisamente que un individuo que se siente afectado en algún derecho consagrado en la Convención Americana, el cual sería en este caso el cónyuge, que no tuvo derecho de apelar, consagrado en el artículo 8 de la Convención. Ni oír, ni ser oído. Ni ser oído en juicio, claro. Sí habría una violación, entonces tendría que ir primero a la Comisión Interamericana. Y luego la Comisión tendría la facultad de decidir si somete el caso a consideración de la Corte o no. Perdón, la ignorancia, yo soy eco aquí de nuestros televidentes. ¿Cómo podríamos decirles en qué se diferencia la Comisión de la Corte? La Corte es un órgano jurisdiccional. Eso es autónomo. Autónomo, por supuesto. Depende de la OEA, pero es autónomo. Depende, sí, en cuanto a presupuesto, pero su autonomía, desde luego, es institucional. Es un órgano jurisdiccional en todos sus términos. La Comisión no es que no sea un órgano autónomo, pero no es un órgano jurisdiccional. A veces funciona como órgano jurisdiccional, a veces funciona como órgano político, es un órgano principal de la OEA. En el caso concreto ¿qué pasaría? Porque seguramente hay mucha gente que nos ve que estaría interesada en hacer algo así. Hay 4 requisitos para llegar a la Comisión Interamericana. Agotar los recursos internos. Ya no hay aquí nada, ni apelación, ni amparo, ya. Segundo, que el asunto no esté pendiente en otro organismo internacional o en otra corte, tampoco sería. Así es. Que sea dentro de los 6 meses siguientes a la notificación del último recurso aquí en el derecho interno, que se podría evitar si tampoco lo hay. No hubo recurso. Y el último son los recursos de forma, nombre, nacionalidad, etc. Correcto. Entonces, se acude a la Comisión Interamericana, que tiene su sede en Washington. Se acude Porque a la Comisión, la otra la tiene en San José, Costa Rica. En San José de Costa Rica. San José. Ajá. Y luego la Comisión, bajo este sistema, es la única que puede someter a consideración de la Corte Interamericana
una situación Vamos a seguir en lo ideal, dice que sí. Y que si hay violación, claro, sí hay violación a la Convención Americana, y dado que hay violación y el Estado no llega junto con el individuo, la víctima, a una solución amistosa, entonces la Comisión somete el caso a consideración de la Corte. Y en la Corte acude la Comisión como parte actora, pero también el individuo o el representante de la víctima también tiene ya un lugar establecido en la Corte Interamericana, puede tener alegatos propios, argumenta de manera autónoma, y por el otro lado está el Estado demandado. Así se lleva el proceso. Digamos, el Estado está defendiendo a la señora que intentó el divorcio express. ¿Lo estaría representando a ella? No, directamente no. Está defendiendo a sus tribunales, para decir, mis tribunales, mis jueces actuaron con base en determinada ley, por lo tanto no se violó el derecho al debido proceso. Porque bajo este sistema, los derechos humanos solamente los puede violar el Estado. Entonces, el Estado se defiende a sí mismo, dice, yo no violé derechos humanos, aunque en realidad indirectamente se esté protegiendo a otro individuo, ¿no? Que es la persona, el cónyuge que quiso divorciarse. Y así se plantea el proceso ante la Corte Interamericana. La Corte Interamericana tendrá un periodo probatorio, claro, demanda, contestación de la demanda, tendrá un periodo probatorio, celebrará audiencias, desahogará pruebas y emite una resolución. Y emite una sentencia. ¿Esa sentencia es lo que se equipara a llamar jurisprudencia o, desde el punto de vista formal, hay 5 resoluciones, etcétera, etcétera? No, en el derecho internacional. Es importante porque sí, claro. Pues estamos aquí aterrizando los que no sabemos de esto y queremos aprender. No, en el derecho internacional se le llama jurisprudencia de manera genérica a cualquier decisión, incluso contenciosa o consultiva, de un órgano internacional. No hace falta que haya 5 resoluciones en el mismo sentido. Perfecto. O que haya contradicción. Con que haya uno se le conoce como jurisprudencia. Solamente obliga para el caso y no para otros. ¿Sí? Claro. Bueno, es muy importante que esto sobre la marcha lo vayamos aclarando, pero antes de irnos a un corte yo quisiera preguntarle a la maestra Mancilla y Mejía, se habla mucho de alimentos, de que el país ha suscrito tratados, y específicamente hay uno, maestra, la Convención de la Haya, que es fundamental, que es su materia. Entonces, soy el micrófono y la cámara para que nos diga todo lo que quiera en este caso. Cómo no, mire, en realidad en la Haya se han celebrado 4 convenciones previas sobre esta última, en la que participé directamente en la negociación, y no ha firmado ninguna México, pero qué? esta... ¿Y pues, eso lo obliga aunque no haya firmado? No, no lo obliga. Esto es muy importante. No lo obliga. Incluso pueden firmarlo países que no son miembros de la Haya. México sí es miembro de la Haya, ha firmado varias convenciones, pero ninguna en alimentos. Y esta es muy importante porque cubre todas aquellas lagunas que pudiera haber en las 4 anteriores. Es decir, hay 3 de la Haya y una de Naciones Unidas. Pero es que México sí ha firmado una con la OEA. Y esa es una convención muy buena, muy completa, y la que propone la Haya está muy, muy completa porque cubre todas las anteriores. Entonces, nosotros sí tenemos una convención a nivel regional con la OEA en materia de alimentos. Y esta, en la que usted participó, incluso que es un honor para México que una maestra de la universidad esté en esa hipótesis, que su contenido podría llevarnos un tiempo, pero sí quisiera yo, después de un corte, que usted nos hiciera favor de decirnos todas las bondades de esta nueva convención y por qué México no ha firmado. Permítame. Vamos a un corte, 1 minuto, y regresamos con la maestra Mancilla para seguir sobre este importante tema de la Convención de la Haya sobre alimentos. Y ya escucharon ustedes al maestro Estrada, cómo nos ilustra sobre todas estas cuestiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Gracias por seguir con nosotros, por su fidelidad al canal judicial. Y como le dijimos antes del corte, vamos a escuchar a la maestra, a la doctora María Elena Mancilla y Mejía,
que nos va a ilustrar precisamente sobre esta convención tan importante de La Haya en materia de alimentos. Porque aquí en México finalmente se emiten resoluciones, bueno, lo último es cárcel, pena de cárcel, privativa de la libertad a quien no paga la pensión si tarda más de 90 días. ¿Y qué hacemos a nivel internacional? Maestra, tiene usted la palabra, por favor. A nivel internacional tenemos muchas posibilidades, más bien tenemos dos grandes posibilidades. Tenemos la vía judicial a nivel interno y la competencia indirecta, es decir, solicitar al juez del país en donde se encuentre la persona que está obligada a dar los alimentos para que coopere en la obtención de esos alimentos. Es decir, tenemos prácticamente, podemos llevar un juicio internacionalmente sobre alimentos. Y esta última convención que se celebró y que espero que sí la firme México, porque México participó muchísimo, incluye a otros miembros de la familia. Por eso queda perfectamente bien en su programa, doctor. Porque comprende a la esposa, a la exesposa, e incluso se quiere incluir, bueno, se incluyó a los miembros por afinidad, cosa que nosotros no podemos participar, porque solo se aceptan a los colaterales hasta el 4º grado. Pero como existe la posibilidad de la reserva, entonces, o de la declaración limitando esa aportación hacia los miembros de la familia por afinidad, a los familiares por afinidad, entonces podemos firmar perfectamente esta convención y evitar esa obligación hacia esos miembros. Ahora, siguiendo esa directriz de derecho familiar, veo, por ejemplo, que la Convención de La Haya no existe para ellos el concubinato. Sí, no existe el concubinato. No? Si México claro. Lo tiene hasta con todos los efectos jurídicos. Claro, no existe la figura de concubinato. Sin embargo, México puede, mediante una declaración, decir y dársele a la persona que tiene... ¿Qué es lo que pasó en la OEA? Sí. Ahí sí tenemos un convenio en ese sentido, y ahí sí se permite, inclusive, que una concubina demande alimentos al concubino que se fue a X parte en esta cuestión regional. Pero aquí veo, por ejemplo, que en esta Convención de La Haya habla de cónyuges. Sí, no, pero nosotros podemos incluirla. Nada nos No lo la impide. hemos incluido. No la hemos incluido, pero podemos incluirla, hacer una declaración que diga, y se extenderán los alimentos hacia la persona que tenga estas características. México se compromete y claro, por reciprocidad la daría a cualquier país que aceptara nuestra figura. Bueno, esto es muy importante porque en México el concubinato, como es del dominio público, es una figura de hecho que da derecho a alimentos, a pensión alimenticia para ella por el tiempo que haya durado el concubinato, a una porción en la sucesión legítima y por supuesto hasta una indemnización. Entonces, aquí se me ocurre otra cuestión importante de México en esta Convención de La Haya, cónyuges. ¿Incluye homosexuales? No, ese tema no se trató. ¿Cómo ese tema no se trató? El tema de los homosexuales. Aquí está, aquí lo tenemos, es parte de nosotros, ¿cómo vamos a cerrar? Claro, pero no, ojos? digamos que no se llegó al tema de la homosexualidad, de los derechos que tendrían, obligaciones, etcétera. No se llegó. Nosotros, pero es que esta convención la iniciamos en el año 2003. ¿Sí? En el año 2003 y se vino a concluir en el año 2007. Las negociaciones son largas. ¿Y qué falta para firmar? ¿Qué falta para firmar? Que el Senado la apruebe. Ahí está en el Senado, tiene 3 años en el Senado. Y por ejemplo, hacer una labor de lobby con los senadores, demostrarles, exacto, sí, etcétera. Sí. Se supone que yo debería de ir a hablar al Senado oficialmente en representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. A mí me dijeron, usted en su oportunidad le pediremos que vaya con muchísimo gusto, pero hasta ahorita no se ha presentado. Porque eso es muy importante. Claro que y a es la muy familia claro. Poca importancia se le da. Claro. No, bueno, en esta sí se le está dando mucha importancia porque se incluyen a personas discapacitadas, se incluye a la exesposa incluso. Y a la exesposa, hubo mucha discusión en eso de la exesposa, ¿no? O a la esposa. ¿Por qué le vamos a dar? Bueno, porque la señora ha estado mucho tiempo retirada y no tiene posibilidades de trabajar, y de aquí a que se vuelva a colocar en el medio laboral, se refiere a las personas retiradas, ¿no? Sí. De aquí a que se vuelva a integrar en un medio laboral, pues va a llevar su tiempo, entonces tiene derecho a que se le den alimentos, y los alimentos comprenden pues todo lo que sabemos, vestido, casa, habitación, alimentos en sí, y educación. Ocio, todo. Sí. Entonces, en esta cuestión de la Convención de La Haya, para que México pueda intentar una acción legal,
Pues primero tiene que ser parte de la misma convención. Por supuesto. Entonces, mientras Sí. es una utopía. No, es una utopía, sí. Y entonces, el derecho familiar a nivel internacional en esta materia sería difícil, como no pasa, por ejemplo, con la OEA, donde tenemos otra serie de convenios que son muy efectivos en derecho familiar. Pero ahora le preguntaría al maestro Estrada, ¿qué piensa realmente toda esta cuestión que hemos manejado de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, México? ¿De qué le sirve a México tener ese lugar tan prominente? Yo he escuchado, no es mi materia, de casos graves, de violaciones, casos antiguos como este de 74 de los Radilla, de Guerrero, o recientemente uno que ocurrió hace, creo, un mes, y México y la convención, y ¿de qué sirve esto? Hay dos fechas importantes. México firma la convención en 69, que es cuando nace la convención, ratifica en 1978, pero no acepta la competencia contenciosa de la Corte sino hasta 20 años después, en 1998. Así es que, y solamente para hechos posteriores a 1998. Así es que ahí hay un hueco que la Corte Interamericana no se puede pronunciar por hechos anteriores a 1998. Después de 1998 los casos están llegando y en menos de 2 años hay 3 sentencias condenatorias para México dictadas por la Corte Interamericana. Hay otros casos que seguramente llegarán. Llegó el caso de las mujeres de Juárez, que es el caso Campo Algodonero, estrictamente es el caso Campo Algodonero. Llegó este caso de Radilla Pacheco, el primero, el de Castañeda Goodman, y han sido los 3 casos en los que la Corte Interamericana ha tenido como estado demandado a México. Y seguramente llegarán otros. Esto desde luego no le viene bien a México en la medida que su posición en el continente será como de un Estado que viola derechos humanos. Y esto, políticamente hablando, no es un tema que no solamente a México, sino a cualquier Estado no le gustaría estar. Pero lo cierto es que ha habido determinados hechos en los que parece que ha habido violaciones flagrantes a los derechos humanos. Así es que no es que sea un buen deseo para el Estado mexicano, pero seguramente llegarán otros a la Corte Interamericana. Y debo decir que además hay otros casos ante la Comisión, en este, no quiero llamar filtro, pero en esta etapa primera de casos que lleguen a la Comisión Interamericana que eventualmente podrían llegar a la Corte Interamericana. ¿Cuál es el papel de México? ¿Cómo le conviene? A mí me parece que primero, la jurisdicción internacional en este caso es una jurisdicción subsidiaria. El individuo, las personas físicas tienen un manto protector por arriba del derecho interno. No todo se acaba, por ejemplo, con una sentencia de amparo. Hay otra posibilidad, claro, es subsidiaria, hay que agotar recursos, hay que buscar que se viole la Convención Americana, pero a mí me parece que es importante sobre todo para la población. Hay una vía que se puede agotar, que se puede ocupar, que es esta del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Respecto a lo que comentaba la doctora Mancilla hace un momento, debo decir que así como la Convención de la Haya amplía de alguna manera el concepto de personas que pueden recibir alimentos, la Corte Interamericana lo ha hecho también. Claro, no en materia de alimentos estrictamente, sino que ha ampliado el beneficio de la reparación cuando se violan derechos humanos, y fue el caso precisamente, el primer caso en el que se pronuncia sobre el interés superior del niño, que es el caso Villagrán Morales contra Guatemala. Habían asesinado a varios niños de la calle, que edades varían entre 15 hasta 18, un poco más en algunos casos, fueron asesinados con tiro de gracia, etcétera. Se decía que eran delincuentes, nunca se probó, se violaron derechos, presunción de inocencia, etcétera. Y al final la Corte Interamericana declara responsable a Guatemala y repara la violación. ¿Quiénes eran los beneficiarios de esa reparación? Y ahí amplía el concepto de familia la Corte Interamericana. En algunos casos son las madres, en otros casos son hermanas, víctimas directas, víctimas indirectas, y me parece que ese ha sido un criterio jurisprudencial importante que tiene que ver con la familia. Y luego quisiera decir también que en la opinión consultiva número 17 de la Corte Interamericana deja claro
clarísimo, diría yo, que el niño tiene derecho a una familia, es decir, a una familia con todo lo que significa, no solamente una acción de proteger, que sería en donde el niño sería un pasivo respecto de otro sujeto, la familia o el Estado que le protege, no, sino que el propio niño tiene derecho a exigir. Y aquí es cuando nace propiamente la titularidad de derechos del niño en el sistema interamericano. Se habla claramente de que el niño tiene derecho a familia y a una familia determinada, claro, donde se le proteja, donde se le procure su interés, no se separe de su familia salvo casos excepcionales, y este fue el gran criterio de la Corte Interamericana en materia de derecho familiar, que es una opinión consultiva, no es obligatoria, pero desde luego funciona como precedente en el sistema interamericano. Por lo que dices, y como siempre, siendo una materia que no conozco, es suficiente con ser abogado para ver en qué nos estamos metiendo. ¿Por qué? Tenemos 3 años de violar la Constitución flagrantemente respecto a los derechos humanos de los mexicanos que se han visto involucrados en todas las acciones del ejército. Sí. Porque en tiempos de paz, dice la Constitución, el ejército en el cuartel. Y nosotros lo tenemos en las calles, haciendo funciones de policía. Y todos estos conflictos, como ese homicidio de Monterrey, y lo que ocurre todos los días, eso va a ser algo que iría a derechos humanos, ¿no? Sí, claro, una eventual, son hechos que, dadas determinadas circunstancias, si no se encuentran a los culpables, si no se sanciona, etcétera, por supuesto que pueden llegar al sistema interamericano. Por ejemplo, los padres de estos jóvenes que murieron en Monterrey podrían, en lo personal, intentar una acción en la Corte por violación de derechos humanos del ejército, del gobierno mexicano, etcétera, o sería una utopía esto? No, por supuesto que lo podrían hacer. Lo podrían hacer por varios artículos, y que le podría corresponder a un acto propiamente de los militares, que sería un acto del Poder Ejecutivo, o si no se encuentran culpables, entonces estaríamos hablando que no hay diligencia en la investigación, ya sea responsabilidad para el Ministerio Público o para el juez, lo cual sería el Poder Judicial. Y en todas estas etapas, eventualmente los papás de estos muchachos que fueron asesinados podrían acudir al sistema interamericano para solicitar que se declare violada la convención en distintos artículos, con una eventual responsabilidad internacional para México, en donde lo importante sería la forma de reparar. Claro, la forma clásica de reparación es la restitutio in integrum, ¿no? Devolver las cosas al estado en el que se encontraban antes de la violación. Cuando hay asesinatos de este tipo es imposible. Entonces se buscan otras formas de reparación. Y en eso la Corte Interamericana ha sido prolija. No tiene ningún límite cuando se trata de reparar. De verdad, y ahora lo vemos en el caso Radilla Pacheco, cómo incluso dice cómo se debe interpretar la Constitución. Algo que puede generar desde luego ruido. Pero ha dictado que en el caso de los niños de la calle, en el caso Villagrán Morales contra Guatemala, la Corte Interamericana dijo, como medida de reparación, que un centro de desarrollo infantil se llame o que tenga el nombre de los muchachos que fueron asesinados y que haya una placa en la entrada donde consten los nombres. Son formas de reparación a violaciones que al final, dado los hechos, que desde luego son lamentables, es lo más importante. Y debo decir por último, en esta parte, que los estados cumplen. A México, aquí, el problema de México es que, dado que no había sido demandado ante la Corte Interamericana... ¿Cómo se hace efectivo? Eso me deja esa duda. ¿Cómo? Es precisamente que el Estado mexicano no sabe cómo hacer efectivo, pero eso lo tiene que hacer, es decir, sobre la marcha. Ahora la sentencia Radilla Pacheco le dicta una serie de reparaciones y el Estado mexicano está diciendo, a ver, esto le toca al Poder Legislativo, esto le toca al Poder Judicial, esto lo hace el Poder Ejecutivo. Algunas ya se cumplieron, como la publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación o en algunos Porque nunca apareció Radilla. No, nunca, que es otra obligación que se diga dónde están los restos de Radilla. Habría que ver qué medidas toma el Estado mexicano para aparecer los restos de Radilla.
en el caso Campo Algodonero le dice que tome políticas públicas en defensa de la mujer, específicamente en el caso de Juárez, es decir, una política pública de género. Y hay que ver cómo el Estado mexicano, los órganos del Estado mexicano empiezan a aplicar este tipo de medidas que desde luego son obligatorias. Yo creo que nuestro papel sería dar ideas de cómo se debe reparar esa violación. Bueno, yo pienso que sería importante, no sé si lo han considerado, que si acuden al derecho civil, y como bien decías tú, si indemnizar es volver las cosas al estado que tenían y no es posible, entonces aparece la indemnización compensatoria. Pero no he escuchado si compensen con dinero. Sí lo hace la Corte Interamericana. ¿Hay algún caso en México donde, por ejemplo, ya se haya condenado a decir y páguenle tantos miles o tantos y los han pagado? Sí lo es, precisamente en el caso Radilla Pacheco. No sé si ya se pagó, en esa parte no estoy enterado. Dan un plazo generalmente de la Corte Interamericana para que cumpla el Estado. ¿Y si no cumple el Estado? La corte es la que vigila el cumplimiento, entonces pero si no cumple, le estará insistiendo que cumpla. ¿Habrá una instancia superior para obligar, así supra, al Estado a que cumple? No, en este sistema interamericano no hay, ni en el sistema de la Corte Internacional, ¿no? Hay otras áreas del derecho internacional en las que sí, por ejemplo en materia económica, que es muy precisa, ahí sí pudiera haber casi un cobro por el propio Estado que se siente ofendido, pero eso sería en aspectos muy específicos del derecho comercial. Déjame regresar con la maestra Mancilla, porque este tema es muy importante y se vincula al hablar de esta Convención de La Haya. No es lo único que tenemos. No, por supuesto, tenemos en la Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado. ¿Qué más puede hacer la familia, los mexicanos, después de todas estas tragedias legislativas, en el Distrito Federal sobre todo? ¿Podríamos ir a estas instancias? No necesitamos ir a esas instancias, ya las tenemos instrumentadas en nuestro derecho. Nosotros podemos invocar, de acuerdo con la jerarquía que estableció la Corte de los Tratados Internacionales, la Convención de La Haya está inmediatamente después de la Constitución, por lo tanto podemos invocarla para pedir esos alimentos. Y tenemos la vía judicial y tenemos la vía administrativa a través de la Autoridad Central, que sería Relaciones Exteriores, o el DIF, según se hubiera previsto en la Convención, y tenemos toda la forma vía región, de la OEA y la Convención Interamericana de Derecho Internacional Privado para obtener los alimentos, el respeto. Lo tenemos firmado en materia de adopción con La Haya, lo tenemos firmado en materia de restitución de menores con La Haya también, y en materia regional. Entonces sí tenemos vías, eso no es una utopía. Eso es, no resulta una utopía, pero usted podría decirle a la distinguida teleaudiencia, en su experiencia, ¿qué será más fácil, cobrar una pensión alimenticia en México o en el extranjero? Bueno, parece ser que ha sido más fácil cobrarla en el extranjero que en México, sin embargo México ha respondido, ¿sí? Eso tiene una buena experiencia. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene una dirección específica sobre eso y sí ha obtenido buenos resultados, sobre todo con Estados Unidos, que es nuestro principal problema, ¿no? Y México ha pagado, pero sí. Pues parece ser que entonces han sido más los mexicanos que se han ido al extranjero que los norteamericanos que se han venido a México, ¿no? Pero sí se han cumplimentado incluso por vía administrativa, ni siquiera se ha llegado a la vía judicial. O sea, a través de Relaciones Exteriores, carta rogatoria. Sí, carta rogatoria, bueno, la carta rogatoria más bien la maneja la vía judicial, ¿no? Ajá. Pero incluso vía administrativa, hasta telefónicamente se han obtenido buenos resultados. ¿Sí? Vía Por ejemplo, si la gente que nos ve quisiera hacer esto efectivo, ¿qué se le sugeriría? Vaya a Relaciones Exteriores, hay una oficina específica, ahí lo escuchan. Sí, lo escuchan, lo atienden. Lo escuchan, lo atienden, hay un personal especializado, claro, económicamente está un poco difícil, pero sí hay una dirección dedicada a eso y ha obtenido muy buenos resultados. Sí. Y decía usted también, en otras materias, como adopción, como restitución de menores, se han obtenido muy buenos resultados también, y lo tenemos tanto a nivel regional como a nivel La Haya, que se considera que las convenciones que se celebran en La Haya pues son de naturaleza, digamos hablando utópicamente, universal, porque son 68 estados los que forman parte de La Haya como estados parte, pero hay 62 estados
de 68 que forman parte y 62 que sin formar parte han firmado convenciones. Sin ser parte oficialmente, firman las convenciones y eso los obliga. ¿Sí? Y sí, se han obtenido buenos resultados vía la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, pues este es un punto también muy importante. Registre usted esta información. Pregúntenos al 5639-2235. Recuerde que también tenemos un correo electrónico, jhuitron@derechofamiliar.net, y nuevamente hoy con Facebook o Twitter, que aparece en la pantalla, para que en un momento dado ustedes puedan a través de este facebook.com canal judicial o Twitter canal judicial, hacernos saber sus inquietudes, a qué maestros, a qué personajes quieren ver en este programa, y nosotros con mucho gusto, como ahora accedemos a esto, para que tengan esta visión internacional, regional, panorámica, de cuestiones del derecho familiar, de niños, de violación de derechos humanos. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Bueno, esperemos que ustedes estén disfrutando este programa y como yo, en lo personal, estén aprendiendo estas cuestiones de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las convenciones internacionales sobre derecho familiar, específicamente, como decía la doctora Marilena Mancilla y Mejía, estas cuestiones de alimentos, de familia, de cónyuges, de concubinos, es tan importante que antes de ir al corte precisamente nos decía, ha resultado más fácil, y usted hágale caso, de ir a Relaciones Exteriores a través de esta oficina administrativa e intentar la recuperación, el pago de una pensión alimenticia. Pero maestra, en esta materia también hay otra que es apasionante, la sustracción de los menores. ¿Qué podemos decirle a la gente cuando, por ejemplo, un juez mexicano le ha concedido la guarda y custodia a la mamá, convivencias y visitas con el papá, y un día va y aparece o desaparece y hasta París? Eso es realmente terrible. En el año 94, aquí en México, que fue sede de la Quinta Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado, se trató ese tema y se hizo una convención precisamente en materia que comprendía dos partes, la parte civil y la parte penal. Lamentablemente, si bien se publicó el decreto, no se ha publicado la convención, entonces no ha entrado en vigor, porque no se ha definido cuál va a ser la autoridad central que se encargue precisamente de mediar en estos asuntos. Uh-huh. Se decía que Relaciones Exteriores quiere que sea el DIF, el DIF dice yo me abstengo, la Procuraduría quiere ser porque dice pues si es materia penal a mí me toca, y como no se ha decidido a quién se le va a otorgar ser la autoridad central, ha quedado pendiente. La convención fue aprobada, fue promulgada, mas no ha sido publicada, por lo tanto no es vigente. Materia penal, sustracción internacional y retención de menores. ¡Qué grave! ¿Sí? Sustracción, o porque va el señor a la escuela, se lo lleva a París, uh-huh, o se lo lleva donde quiera, y el niño desaparece y la madre no puede volver a recuperarlo. O la retención, el niño va de visita con el papá de vacaciones y el niño ya no lo regresa. Y no solo se extiende a los padres, se extiende a cualquier persona que tenga el derecho a recibir al niño en calidad de visitante, en calidad de visitante, porque la guarda la tiene la madre, ¿no? ¿Sí? Pero sería muy grave decirle a la teleaudiencia que no hay nada que hacer. No, sí es terrible, sería muy bueno que se definiera esa situación de manera que entrara en vigor. Esa parte penal que está muy leve, son 4 articulitos muy leves, pero que ya es un principio, uh-huh, y es una convención interamericana. Entonces el señor o la señora viene y se lleva al niño, ¿qué podemos hacer? ¿O qué le podemos decir? ¿Que se tome un mejoral? ¿O que se, no, a la gente? ¿Qué jurídicamente? Yo creo que podremos irnos así por la vía indirecta, la vía judicial, la competencia judicial indirecta, en la que le pedimos al juez que lleve, porque eso está instrumentado en nuestros códigos federal de procedimientos. Lo podemos hacer y lo podemos pedir, podemos interponer una acción vía indirecta ante el país en donde se encuentre y seguirlo.
que nos lo restituyan. No está vigente en nuestra convención, sí, pero nosotros podemos seguirlo por el otro camino. Bueno, de acuerdo a toda esta gran experiencia docente, de investigación académica, que usted representa uno de los sectores más importantes en esta materia, hay abogados mexicanos capaces, preparados, despachos para esto, o se requiere fortuna, son honorarios muy gravosos? ¿Qué puede hacer las personas en estas hipótesis? Hay dos despachos, hay más despachos, ¿no? Pero digamos de abogados egresados de la facultad. La maestra Laura Rodríguez y el maestro Francisco Contreras Vaca. Ellos se dedican a este tipo de litigios. ¿Y ayudan a la gente o ayudan pura a la gente? negocio? Sí, no, son personas, ¿Y dónde, bueno, obviamente tienen que claro, cobrar. ¿y dónde podemos ubicarlos? ¿Tiene usted a la mano alguna información que sería muy valioso para la gente? Pues, ¿algún teléfono? Alguna, no, de momento no vengo preparada o su para domicilio, eso. Bueno, o en la facultad. En Bueno, la facultad, bueno, en la facultad vamos a sí. comprometer a la maestra, la doctora Mancilla y Mejía. Ella es pilar de la Facultad de Derecho de la UNAM. Si ustedes aparecen ahí y preguntan por ella, así como cuando han preguntado por mí, les van a decir, está en su seminario, está en su cubículo, está haciendo investigación, y ahí haremos efectivo esto que ella mencionaba, sobre todo porque en un momento dado hay que darle a usted soluciones, hay que ayudarle en esta problemática, porque si no nos colocamos en una especie de altar donde es inalcanzable la justicia para gente como en este caso, el padre, el abusivo, etcétera, que finalmente no nos ayuda, no nos permite en un momento dado resolver esta problemática. Regresando con el maestro Estrada, sería muy conveniente en esta tercera parte y última del programa que enfocáramos tanto tu conocimiento cuanto el de la maestra y lo que dice el derecho positivo mexicano para definir, para darle contenido al interés superior del menor. Esta Corte Interamericana realmente, atendiendo a la Convención de los Derechos de la Niñez, donde, si no me engaña el conocimiento, México fue uno de los promotores importantes allá por el año 89, fuimos de los 6 países que tuvimos esta iniciativa, la ratificamos pronto, el Senado, etcétera, pero ¿para qué sirve esta convención en México, por ejemplo? Digamos que la utilidad sería que, y lo dijo la Corte Interamericana, forma parte de un corpus juris, dice la Corte, es decir, de un cuerpo de leyes, de tratados, de normas internacionales, que sirven precisamente para darle contenido a esto que se oye muy, muy bonito, porque es el interés superior del niño, pero que luego hay que aplicarlo en cosas muy concretas. La Corte Interamericana dijo, tanto la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, los artículos 17 y 19 de la Convención Americana, que hablan respectivamente sobre la familia y sobre el niño, y una cantidad impresionante de, no solamente de tratados propiamente, sino de resoluciones, de acuerdos entre estados, en donde se protege al niño, todo esto sirve para ir punto por punto diciendo cuáles son los derechos que tienen los niños. Y entonces dice, entre otras cosas, la Corte Interamericana, por ejemplo, deben ser tratados, deben tener un trato diferenciado, sin que se incurra en desigualdad o en discriminación, deben tener un trato diferenciado. Luego, el Estado no solamente debe proteger, que sería casi una obligación de no hacer, por decirlo así, sino también obligaciones de hacer, y debe procurar el bienestar familiar del niño. Luego, también, cuando los menores de edad se ven involucrados en procesos, ya sea jurisdiccionales o administrativos, que en principio, dice la Corte Interamericana, se debería evitar que lleguen a procesos jurisdiccionales. Pero si están en procesos jurisdiccionales, entonces, por supuesto, no solamente se les deben respetar todas las garantías procesales, sino que se deben proteger en la medida que el niño tiene derecho a libre desarrollo de su personalidad, por ejemplo. Se debe proteger su privacidad en cuestiones de procesos jurisdiccionales, pensando que el niño crecerá y que no crezca con ese estigma que estuvo, que estuvo sometido en algún proceso, sea administrativo, sea propiamente judicial. Así es que debe ser privado.
se le debe dar todos los derechos de ser escuchado en juicio, desde luego todo el recurso de apelación, y se procura mucho la vida familiar. Y en esto hay que decirlo también, la Corte Europea de Derechos Humanos fue la que más, o es la que más se ha pronunciado al respecto. Sí ha sido muy específica en todo este problema de sustracción de menores, y decir, el Estado, por no hacer algo que permita que el niño vuelva con sus padres, o quien jurídicamente tiene la guardia y custodia según el derecho interno, cuando el Estado no hace algo para que el niño vuelva, el Estado también es responsable, porque se le está quitando al niño de su entorno familiar y se viola el derecho a su vida privada y a su vida familiar. En eso la Corte Europea ha sido muchísimo más prolija. Quizá con todos estos planteamientos que hay en la situación latinoamericana, no tardaremos mucho en que los asuntos lleguen tanto a la Comisión o a la Corte Interamericana y se pueda recurrir a este criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos. Es otra posibilidad, además de la competencia que mencionaba la doctora Mancilla. Vamos a pedirle al Estado, vamos a pedirle a las instituciones del Estado que hagan todo para que el niño regrese donde tiene que estar, según las leyes del derecho interno y según las disposiciones judiciales previas. Si no lo hace el Estado, entonces el Estado es responsable. Y vamos abriendo la otra parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Yo creo que al final, entre abogados, entre la gente conozca este sistema, y haya abogados, y yo debo decir también aquí que sobre todo el caso Campo Algodonero, que es este de las mujeres muertas en Juárez, como el caso Radilla Pacheco, fue en buena medida llevado a la Corte Interamericana por egresados de la Facultad de Derecho, por abogados que se formaron con esta visión no solamente de litigar un asunto, sino de ayudar a la sociedad. Y prácticamente, si nosotros leemos las sentencias, los nombres que aparecen allí han sido o de profesores o de gente que se formó con esta cultura, digamos, de protección internacional de los derechos humanos y que ha permitido llevar esos casos a la Corte Interamericana. Hace 10 años casi era imposible, casi era imposible. Hoy tenemos abogados preparados que conocen el sistema interamericano, profesores que se dedican a esto, organizaciones no gubernamentales que pueden llevar estos casos al sistema interamericano. ¿Podríamos decirle a la gente alguna que quisieras específicamente mencionar para una orientación más adecuada? Por nombre específico, conozco a los que forman parte de ellos, que han sido asesores de las víctimas o que han sido representantes de las víctimas, pero los nombres de las organizaciones no gubernamentales no los conozco. En el caso concreto del maestro Estrada, igual, pilar de nuestra facultad, él está ahí, ustedes pueden, como ha ocurrido conmigo, por eso me atrevo a hacerlo así, comprometerlos, ir a hablar con ellos, cambiar impresiones, porque es muy importante que todo esto no quede en un mero coloquio sin un resultado. Recuerde usted que nosotros, en el correo electrónico que aparece en la pantalla, o al teléfono al que siempre ustedes nos escriben, que es donde damos la asesoría jurídica gratuita en derecho familiar, con los diagnósticos propios y adecuados, estamos como siempre para servirles. Pero antes de despedir el programa, yo quisiera plantearle a los dos profesores algo fundamental en relación a lo que se ha dicho, a lo que manejan en sus diferentes materias, tanto derecho internacional, privado como público. Esta convención maestra de los derechos del niño, donde en su primer artículo dice que se es niño hasta antes de los 18. ¿Qué ha pasado con esta reforma que nos endilga el Estado mexicano en seguridad y justicia, la Constitución, donde ahora dice que a los 12 se acabó el sistema tutelar y ahora estamos en el sistema garantista? Y a los 12 se es responsable, pero dice específicamente la reforma, de 12 a 14 no se le puede recluir al menor, de 14 antes de cumplir 18 sí. No hay una contradicción grave, violación de nuestra Constitución con esta convención de la que somos parte, y esto a nivel internacional, a nivel
regional? Sí, indudablemente. ¿Qué opina usted, maestra? Yo opino, doctor Huitrón, que efectivamente hay una contradicción y por encima de la ley normal, de la ley usual del Código Civil, están las convenciones y la Convención del Niño la firmó México. Entonces, el respeto a la edad de los 18 años es inevitable y si no se respeta, pues ahí es... Pero entonces esta reforma de tanto bombo y platillo... Pues yo creo que se puede impugnar, ¿no? Habrá que darle para atrás a la reforma. O darle para atrás, o por caso que se vaya presentando, impugnarla. Lo ideal sería que se echara para atrás, por supuesto. ¿Y tú qué opinas? No, me parece que desde luego se viola convenios internacionales clarísimos, en donde, lo decía hace un momento, en primero hay que evitar que los menores lleguen a procesos jurisdiccionales, y hay que buscar otros medios alternativos, pero la responsabilidad penal como tal, para un menor de edad, en principio no existe. Es decir, se habla desde luego de un tratamiento tutelar, se habla de un tratamiento especial. En la ley internacional. Sí. Porque ya México... No. Eres sujeto activo del delito. No, estoy pensando en normas internacionales, sí. En donde habría que irse con muchísimo más cuidado. Y que me parece que si el Estado mexicano está promoviendo incluso esta disminución de la responsabilidad penal y se les va a juzgar como si fueran adultos, cuando tanto la Convención sobre Derechos del Niño como la Interamericana, aunque en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en una forma muy pequeña, que luego lo ha hecho crecer la jurisprudencia de la Corte Interamericana, estaría prohibido, es decir, no se puede juzgar a un menor como si se estuviera juzgando a un mayor de edad. Otra cosa que sería discutible es si los 18 años es un buen parámetro o no, pero en principio los 18 años son el parámetro. Así es que abajo de 18 años estamos hablando del menor. Algunas otras convenciones hablan de niño, prácticamente se ha llegado a un uso indistinto, ¿no? Del interés superior del niño o del menor, pero mientras establezca el rango de 18 años, me parece que tendremos que ajustarnos a lo que dicen las normas internacionales. Bueno, como siempre, este es un programa que ha resultado muy interesante dentro de lo que habíamos planeado hacer con los dos profesores, la doctora Marielena Mancilla y Mejía, profesora de Derecho Internacional Privado de nuestra institución, y el maestro Guillermo Estrada Adán. Igual, ha sido tan importante que seguramente usted en su casa, que hace posible que este programa sea una realidad, hemos llevado lo mejor, hemos dado a ustedes la orientación adecuada, y recuerde, tenemos un correo electrónico, escríbanos, exprésenos sus opiniones y con mucho gusto nosotros aquí convocaré nuevamente a los dos profesores pronto para que sigamos sobre este y otros temas fundamentales del derecho familiar a nivel nacional e internacional. Por hoy les damos las gracias, les pedimos como siempre su comprensión y sobre todo que nos digan, que nos comuniquen, que lo difundan, que la gente sepa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene este programa específico para ayudar a las familias mexicanas. Por hoy nos despedimos de ustedes y hasta el próximo programa.